Las 5 menos 25 minutos abrimos nuestra tertulia. Hoy de alguna manera rompemos la dinámica de esta semana en la que nos hemos centrado muchísimo en la figura de Adolfo Suárez, el expresidente del gobierno de nuestro país. Hoy cambiamos ya de asunto, aunque creo que también sería conveniente pedir una valoración sin duda a nuestros invitados, Fermín Ciaurriz, Teresa Aez y Tomás Hierro. Fermín, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fermín? Pues bueno, bien, aguantando este tiempo pamplonés. Temporal, ¿no? No sé, como aquí cambia tanto de un día para otro, ya nos toca el malo. Hoy nos toca nieve, ¿no? Y frío intenso. Sí. Teresa, ¿cómo estás, Tere? Buenas tardes. Pues bien, como dice Fermín, llevándolo con los huesos y con todo, ¿no? Pero bueno, soportando el tiempo. Se nota un poco también, ¿verdad? En el organismo, pues ¿no? Se nota mucho, un poco no, y con los años se nota mucho, yo por lo menos. Muy bien, Tomás Hierro, ¿qué tal? Bienvenido, Tomás. Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, de compartir con vosotros estos minutos. Desde luego, es un placer y sin duda alguna, aunque quizá en nuestra hoja de ruta de hoy, de nuestra tertulia, no incluíamos esas referencias a Adolfo Suárez, pues encontrándonos con personas que habéis vivido la política de forma activa durante tantos años, yo creo que os tenemos que pedir una valoración. ¿Qué sensaciones, no, Fermín, vividas a lo largo de esta semana? Además, con la desaparición de dos personas importantes en el ámbito político. Recordamos el alcalde de Bilbao, también Iñaki Azkuna, que nos dejó, y el expresidente, el presidente del gobierno en la democracia, Adolfo Suárez. Tras todo lo ocurrido, ¿con qué sensación nos quedamos o impresión, Fermín? Pues yo tengo una sensación variopinta, si se puede decir. Por una parte, los que vivimos aquella época tuvimos en principio un cierto disgusto cuando se propuso a Adolfo Suárez como presidente del gobierno, es decir, porque dentro de lo que podía haber, pues una persona tan involucrada en el movimiento y por tanto en todo lo anterior, que no parecía que podía ser el más indicado para sacar adelante lo que la mayoría pretendíamos que era una democracia adecuada a los tiempos, ¿no? Luego la verdad es que tuvo arrojo, hizo cosas importantes, y yo seguí más de cerca lo que hacía referencia al tema del estatuto, primero el estatuto de Gernika, que luego fue la pauta para otros estatutos, verdaderamente fue el inicio, donde las negociaciones con Carlos Garaikoetxea, etcétera, que yo seguí de cerca, fueron importantes, donde la relación personal con él pues sirvió mucho para que aquello saliera adelante, y donde se tomaron decisiones que, bueno, pues ahora a lo mejor serían impensables, ¿verdad? Porque la verdad es que se dieron pasos importantes. Y luego su propia vida política, si lo viera ahora todo lo que ha ocurrido tras su muerte, yo me imagino que también le llamaría la atención, ¿no? Porque a partir de un momento determinado tuvo una oposición rotunda dentro de su propio partido, tuvo unos ataques viscerales de una gran parte de la oposición. Nunca se aclarará qué parte tuvo aquel famoso intento de golpe en relación con la pretensión de quitarse a Suárez del medio, es decir, que aquello fue toda una historia muy compleja. Acabó con un partido que pudo hacer lo que él creía, y siempre esa frase que repetía, ¿no?, de quererme menos y votarme más, al final no le votaba a la gente y se encontró en una situación complicada. Y la verdad es que, bueno, visto con esa perspectiva, a mí me parece que hizo cosas importantes, que también cometió errores, evidentemente, pero que el resultado de aquella época en relación con la situación de la que veníamos y de cómo la dejó después, pues me parece que ahora habría cosas, y yo creo que echamos muchas veces en falta en estos momentos, actuaciones o intervenciones que entonces se pudieron hacer con incluso mayores dificultades y que ahora, bueno, pues se obvian o no se tratan de solucionar. A mí me parece que en ese sentido Suárez dio unas lecciones importantes que ahora vendría bien tenerlas en cuenta. Teresa, ¿qué te deja, ¿no? ¿Qué legado nos deja Adolfo Suárez, en positivo y en negativo, si encuentras también esos aspectos? Bueno, yo lo que quiero decir, que se ha dicho por parte de otra gente, pero eso de que realmente se va en un momento él en que yo creo que también se va la situación política y todo lo que ha representado esa etapa, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay un deterioro enorme y entonces él justamente se va en este momento, ¿no? Yo soy de esa parte que en aquellos momentos viví el tema de Adolfo en el sentido de que fue puesto precisamente para evitar que hubiese realmente un cambio más importante en nuestra sociedad, para frenar un cambio verdaderamente democrático que yo creo que necesitábamos y que seguimos necesitando. Pero yo lo que sí quiero, y lo digo de verdad, no lo he conocido personalmente, pero sí que me parece, bueno, quería destacar dos cosas que igual otras personas no dicen de él. Una, que no era un hombre títere. Y eso tiene un precio en la vida, y con él se ha demostrado y con muchas personas. Es decir, yo creo que hubo un intento de ponerlo como persona política títere que va a controlar todo esto y va a mantener todo como estaba,
pero yo creo que tenía opiniones propias y forma propia de actuar, y eso no gusta muchas veces en los partidos, no gusta muchas veces en quien, o sea, en el contexto donde te mueves, y eso al final te deja solo. Y yo creo que ha habido una parte en este hombre de eso, ¿no? Y bueno, yo también quiero destacar que creo que en su vida también le dio un fuerte mazazo toda su vida personal, que fue muy dura en su vida, de lo que le tocó vivir respecto a su mujer y su hija, y que su propia conciencia de pérdida, ¿no? Vamos, lo digo en el sentido, en esa parte me uno mucho, ¿no? O sea, decir, de un sufrimiento, eso. Por lo demás, me uno ya a lo que has dicho tú, o sea, decir, yo creo que para mí cumplió el intento de frenar, y que ahora mismo estamos peor, o sea, necesitamos hacer este cambio. Sí, se ha dicho mucho y desde luego se ha hablado muchísimo, se sigue hablando, se ha escrito, bueno, se han escrito múltiples columnas y me consta que Tomás Hierro guarda muchas de ellas, seguramente, bueno, pues ya para su biblioteca de siempre, ¿no? Tomás, si tuviéramos que quedarnos con alguna de las apreciaciones que has podido leer, ¿con qué nos quedamos? Bueno, yo he leído estos días muchas apreciaciones y luego está, como en el caso de Tere y Fermín, pues la opinión personal por razones de edad. Pues lógicamente seguí como ciudadano muy interesado en las cuestiones sociales y políticas, aunque no militando en partido político, su trayectoria. Yo quería subrayar lo que ha dicho Tere. Efectivamente, de aquella terna que presentó el Consejo de Estado formaba parte Suárez, pero no olvidemos que estaba Areilza y Fraga, que decir que eran pesos pesados, seguramente con mucha más preparación intelectual, etcétera, y a lo mejor es posible que se le pusiera pensando que era el chusquero al que se le podía manejar. Yo creo que eso conviene recordarlo. Y luego después, por ampliar un poquito el angular de lo que estamos comentando sobre Suárez, a mí me ha llamado mucho la atención como observador interesado en las cuestiones de comunicación, todo lo ocurrido estos días en una mayoría de ciudadanos y sobre todo la imagen que se ha proyectado en los medios de comunicación, porque curiosa y sorprendentemente ha sido una imagen unánimemente favorable. Lo que pasa es que, claro, cuando, como decía aquel clásico, Dios nos libre del Día de las Alabanzas. El Día de las Alabanzas normalmente suele ser cuando uno está fallecido. Suárez hubiera preferido esas alabanzas en vida, pero en todo caso, dejando aparte, sin querer aminorar ni un ápice sus méritos, que sin duda han sido muchos, pero es evidente que estos días se ha producido un fenómeno que tiene mucho que ver con la psicología de masas y que por otra parte es muy literario. Dicho en dos palabras, Suárez se nos ha presentado más como hombre de Estado en un estatus casi de leyenda, como un superhéroe, como un Superman, que como un político extraordinario, incluso más allá de hombre de Estado. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Tiene que ver, en primer lugar, como digo, con la muerte, que es el primer requisito para que te nombren o te consideren héroe. Sí. Ha tenido que ver con la eliminación de aquellos aspectos más oscuros de su trayectoria personal y política, que sin duda alguna los tuvo. Ha tenido que ver con que afrontó una misión, había algo importante, cambiar todo un sistema político, en unas circunstancias dificilísimas que engrandecen su talla y al mismo tiempo hay que tener en cuenta otra condición indispensable del héroe, que es que se queda, lo recordaba muy bien Fermín, se queda solo. Si además, como también apuntaba Tere, se dan una serie de circunstancias dramáticas, trágicas en su vida personal, todo llega a concitar para que su figura se engrandezca. Y acabo. Y hay otro elemento que no podemos descuidar, creo que lo habéis insinuado, y es que, decía Tere, probablemente él empieza, pero con su muerte termina un ciclo político, y hoy en la situación de desbarajuste institucional, político, y no sigo en más etcétera, en la que nos movemos, probablemente hay un ansia, un deseo de echar mano de personas que sean capaces de afrontar una misión tan difícil en una situación tan complicada. Por lo tanto, yo creo que todo este conjunto de concausas, unidas a la vez, son las que hacen que la figura de Suárez probablemente se haya proyectado, como digo, con una unanimidad que no deja de sorprender a todo el mundo, ¿no? En un momento, desde luego, complicado en nuestro país, difícil también en nuestra comunidad, con todos los vaivenes que hemos vivido en las últimas fechas y, por supuesto, económicamente. Si bien en aquella época, a principios de la democracia, también la economía estaba resentida, ahora, sin duda, continúa resentida, aunque parece ser que
puede ir remontando poco a poco en las próximas fechas. Hablando de economía, problemas sociales y económicos son los que han centrado las principales quejas en el Defensor del Pueblo en nuestra comunidad. Si os parece, vamos a ver en un vídeo cuáles son esas principales quejas de los ciudadanos y los analizamos esos problemas. En este enorme tomo se recogen las más de 2.000 actuaciones, quejas y consultas realizadas por el Defensor del Pueblo de Navarra el pasado año. Y lo que más pesa son los problemas económicos y sociales. A estos le siguen las quejas en educación, con el problema de las becas, la sanidad o la hacienda, que revela las dificultades de la gente para pagar impuestos y vivienda. Ahora la queja es que la gente no puede pagar ni el alquiler. Y por lo tanto tenemos que estar diciendo a la Administración pues, que vaya bajando los límites de exigencia de requisitos o incluso que suba los importes o que baje determinadas exigencias. Pero no todos los problemas y quejas son económicos. En sanidad, con las listas de espera. Pues ahí hay un problema con la lista de espera fundamental, sobre todo es que se detecta en el área de traumatología. También han aumentado quejas en la seguridad ciudadana, bien con actuaciones policiales, bien con denuncias, porque se nota que se han aumentado las multas, lógicamente, para recaudar. Y a pesar de esto, este año han recogido menos quejas que el anterior, aunque no significa que la situación sea mejor. La situación es peor, objetivamente, que el año pasado, no solo en los problemas y en las necesidades que transmiten los ciudadanos, sino en la capacidad de respuesta de la Administración. Por ello, el Defensor del Pueblo pone en valor una institución que en algunas comunidades autónomas fue suprimida, pero que en Navarra contó con el apoyo del Parlamento como una figura recogida en el amejoramiento. Se mantiene esa figura del Defensor del Pueblo, más de 2.500 peticiones o quejas, ¿no?, que se han recibido en esa oficina del Defensor del Pueblo. Voy a consultar exactamente las 2.446 actuaciones exactamente que ha presentado el Defensor Javier Neriz. La vivienda, uno de los temas importantes, vivienda de alquiler, por ejemplo, problemas para pagar el alquiler, qué decir, por supuesto, de las hipotecas, y también problemas con las listas de espera en salud, y muy especialmente, según nos indicaba, todo lo que concierne al tema de traumatología, ¿no? Creo que bueno, pues son dos temas que se mantienen en la lista de quejas, ¿no, Fermín? Sí, bueno, yo primero quisiera hacer una mínima defensa de la figura del Defensor del Pueblo. Creo que ha sido muy atacada, en algunas comunidades, como has dicho, la han llegado a suprimir. Aquí también ha habido algunos intentos, directos o indirectos, y a mí me parece que la figura del Defensor del Pueblo, y en este caso en la persona de Javier Neriz, pues es una institución que debe mantener su vigencia, y mucho más en momentos y situaciones como estas, donde, por ejemplo, el acceso a la justicia es cada vez más complicado para el ciudadano, donde la Administración cada vez campa más por sus respetos y por tanto el administrado tiene mucho más problemas para llegar a poder solventar sus problemas, y donde, bueno, pues una figura de estas características ayuda muchas veces, aunque eso sea moralmente, ¿verdad?, pero la mayoría de las veces ayuda a que las quejas de los ciudadanos puedan acceder de forma gratuita y de forma pues más o menos rápida a los administrados o a la Administración. En este sentido, efectivamente, lo que va al Defensor del Pueblo suele ser reflejo de la situación real, y la situación real que tenemos en los últimos tiempos pues es la gravedad que supone una situación social, laboral, económica, etcétera, pues muy sangrante, donde se están planteando todos los días problemas, pues los más problemas mínimos de subsistencia, ¿no?, y donde él tiene que intentar pues solventar cuestiones muy concretas. Esa actuación del Defensor del Pueblo significa muchas veces la única salida que tienen muchas personas para poder acceder a esas quejas, ¿no?, y a esos planteamientos frente a la Administración. Y como estabas diciendo, y decía él también, pues lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de sanidad, pues es un tema muy sangrante. Es decir, Navarra no ha habido problemas con la sanidad, al contrario, hemos tenido una sanidad pública pionera, que puede seguir siendo pionera porque profesionales, instrumentos e intendencia en general, infraestructura hay más que suficiente, pero bueno, se llevan unos tiempos en los que se están planteando unos problemas absolutamente incomprensibles hace solo 2 o 3 años. Bueno, el hecho de que el Defensor del Pueblo pueda detectar estas cosas, transmitirlas y ayudar a que eso siga adelante, me parece que es muy importante. Yo he tenido un par de experiencias con el propio Javier Neriz respecto a cuestiones concretas y bueno, pues se han resuelto favorablemente, que han beneficiado en conjunto a los administrados. Por ejemplo, uno que es un detalle muy simple, pues era una cosa que sigue siendo bastante llamativa en Navarra, es decir, donde Navarra, por ejemplo, los primeros en heredar
cuando no hay hijos son los hermanos, es decir, antes que el cónyuge, que los padres, etcétera, y resulta que el tratamiento fiscal que tienen los hermanos en las herencias de Navarra es absolutamente imposible. Entonces, a través de él y haciendo una serie de gestiones y de cuestiones, pues se consiguió que modificara parcialmente el gobierno de Navarra esa situación, por lo menos respecto a la vivienda habitual donde podían convivir dos hermanos, que se moría uno y al otro tenía que vender la vivienda porque no podía pagar el impuesto. Es decir, cosas absolutamente absurdas que por esta vía pues han podido llegar a la administración, que se han solventado por lo menos parcialmente, y que a mí me parece que es una labor importante la que se hace en esa institución. Bueno, un defensor del pueblo, desde luego, como Javier Eneriz, como estamos indicando, que ya, bueno, por su propia personalidad es una persona muy activa, desde luego, y yo creo que bastante eficiente, ¿no? O eficaz posiblemente en su trabajo, al que le llegan múltiples quejas, vivienda, salud, pero hace referencia a la capacidad, de forma crítica, ¿no?, a la capacidad de respuesta de la administración, Tere. Mira, yo justamente iba a hablar de ese tema porque yo soy una de las 2.446 que justamente puse una queja contra la administración por un tema relacionado con que algo nunca visto. Me obligan, para darme una cédula de habitabilidad, que no cuesta, ¿verdad? Bueno, me obligan a que tengo que legalizar todo un edificio, una persona que llevaba viviendo ya esa casa 30 años, que había habido una rehabilitación, que los demás pisos tenían cédula de habitabilidad, voy yo a pedirla, pues se me había extraviado, me encuentro con una persona del departamento que decide que no, y entonces me obliga a coger un arquitecto que vuelva a hacer todo tal, en fin, 2.000 y pico euros para que me den una cédula de habitabilidad. Imaginaros lo que os hablo. Bueno, pues esto es lo que pasa. La administración, yo he puesto la queja, tal. El defensor del pueblo me ha dado la razón, además amablemente, rápidamente, lo que dices, entendiendo perfectamente el tema, lo analiza muy bien. La administración, veremos lo que pasa. Esto es lo que pasa, es decir, llevo tiempo, yo me he podido permitir ir, pero muchísima gente en este trámite dice, oiga, que no me dan la razón, que encima voy a tener que gastar dinero, que va a ocurrir, etcétera, ¿no? Entonces, tiene toda la razón la administración, no solamente es lenta, es que en estas cosas le cuesta dar la razón a la ciudadanía y entonces te hace meter en un montón de cuestiones, de juicios, de buscar de personas abogadas, de tal, que no puedes. Yo ahí lo quiero unir a lo que tú comentabas, ¿no? O sea, decir, a mí me parece que además de la casuística es el tema de la figura. Yo también en su momento la he defendido muchísimo porque sí que me parece que la figura, es decir, yo sé que no resuelve muchas cosas la figura del defensor del pueblo, pero moralmente ayuda. Yo luego al recibir esa carta, donde veía mis razonamientos entendidos, que me comprendía y me decía, tiene usted razón, señora, yo voy a apoyarle, no le digo además que con esto lo vayamos a conseguir, pero esto me pareció, dice, oye, por lo menos, ¿no? Como yo, supongo que todas las personas que iban en ese sentido, y además agravado en lo que tú comentabas, es decir, en unos momentos donde las oficinas de ayuda a las personas consumidoras están recortadas, por lo menos en todos los ayuntamientos, donde la justicia cada vez más impedimentos, me tengo que gastar dinero, antes no, ahora ya no entra en justicia gratuita casi nadie. Evidentemente es necesario, fundamental, aunque sea moralmente el apoyo, ¿no? Dicho a la casuística, bueno, es normal, es decir, estamos viendo en un momento qué va a ir al defensor del pueblo, además de lo de la administración, que tiene que ver también con recortes económicos. Si estamos en este momento, es decir, hace poco salía más de 15.000 hogares calificados en pobreza energética, es decir, no pueden pagar, ¿qué va a ir? Si hay más de 55.000 personas en paro, es que no pueden acceder, que además les están quitando la vivienda, pues que estoy sin trabajo, que me están quitando la vivienda, que no puedo pagar los recibos. Esto fundamentalmente es lo que va a ir, y va a ir a más, porque esta es nuestra realidad, nos guste o no nos guste, ¿no? Supresión o no del defensor del pueblo se abordó, como decíais, en su día el Parlamento le dio, bueno, pues el visto bueno a la continuidad de esta figura, que como decía también Fermín, pues se contempla en el mejoramiento. ¿Se impone necesaria la figura, muy especialmente ahora en tiempos de vaivén económico? Yo creo que siempre, y en estos tiempos tan difíciles, con más motivo. Yo suscribo lo que han dicho Tere y Fermín y añado otro aspecto. Yo creo que la figura del defensor del pueblo viene a ejercer, entre otras funciones, lo diré de manera coloquial, bajarle los humos a la administración. Viene a ser como el contrapunto. Lógicamente, el partido que esté en el poder, el gobierno que sea de cualquier color, casi de manera natural va a tender a la propaganda, al autobombo. El defensor del pueblo, lo decía Fermín hace un momento, es el que pone los puntos sobre las íes, es el que radiografía la situación real
y las cuestiones que se están planteando ahí, que los ciudadanos plantean, son las que tienen que ver con las dificultades que estamos viviendo. Es evidente que hay otra serie de entidades, de asociaciones de particulares que sirven para bajarle los humos a la administración. Estoy pensando, por ejemplo, en entidades tan extraordinarias como el Banco de Alimentos, cuyo presidente hace pocos días reclamaba del consejero de Bienestar Social la firma de un convenio plurianual que garantizara la friolera de la atención a las 40.000 personas que en 2013 se han beneficiado de ese servicio, o esa realidad que a diario atiende Cáritas Navarra. Hace menos de un año el delegado de Cáritas en la comunidad hablaba de que más de 50.000 personas estaban al borde de la pobreza, ya sin contar aquellos en cuyas casas no entraba ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, frente a lo que son las estadísticas oficiales que hablan de una tendencia positiva, que es una música que supongo que a todos nos alegra escuchar y que sin duda va a beneficiar, el Defensor del Pueblo y estas entidades nos siguen recordando de forma tozuda que las dificultades que muchísimas familias están pasando son verdaderamente terribles. Y si me permites añadir un apunte, saldré en defensa de esa generación intermedia, el que fuera director del programa de envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud, Alexandre Calache, llama a los gerontolescentes. Esas personas que estamos con alguna leve corrección entre los 60 y 80 años, que ejercemos de padres, que ejercemos de abuelos, con pensiones o en activo, y que en el fondo estamos siendo, lo digo con toda humildad, el colchón de unas nuevas generaciones de hijos o nietos que están en paro, de jóvenes que no pueden independizarse. También para recordarnos todas esas cosas está el Defensor del Pueblo. Por lo tanto, bienvenido y bien mantenido. Y frente a esa realidad, de alguna manera, ¿no? O frente o al lado, ¿no? Sí. De esta realidad, sobre todo de problemas económicos, para poder desarrollarse realmente, ¿no? De forma integral en la vida, tenemos unos datos que hacen referencia a los sueldos elevados que cobramos según los estudios en Navarra. Las familias navarras son las terceras que más ingresos perciben al mes, y por cierto, el estudio se fija en Egues con 2.560 euros de media, el municipio navarro con las rentas mensuales más elevadas, después Cizur Mayor y Villaba y Tudela, en este caso queda la cola. Bueno, destacamos también este dato, ¿no? Es uno de los datos que nos ha llamado la atención. Egues como uno de los lugares quizá donde se encuentran mejores salarios, y la capital Ribera como uno de los lugares donde peor se cobra, ¿no? Bueno, pues son datos que no sé si merecen su análisis, pero al menos sí dejarlos presentes en la tertulia, ¿no? Sí, yo por lo menos sí que me parece decir, bueno, primero decir, oye, que me siento muy contenta, que estoy en el tercero, vivo en el tercero y trabajo en el quinto, que oye, algo me debe tocar, ¿no? No, pero bueno, de hecho, aparte, claro, familias, el concepto, digo, es verdad, es más alto. Antes ha habido mucho más, en Navarra, País Vasco, siguen siendo, digo, yo creo que han sido comunidades en su momento que, bueno, se ha vivido mejor, y además yo creo que eso lo que habría que hacer es seguir mejorando, no ir para atrás como estamos yendo, que es el problema. Es decir, claro, 2.500 cobrarán algunas familias, y digo, familias no es un sueldo, hablamos que puede haber 8 dentro, o sea, depende de lo que estemos hablando, pero lo cierto es que los datos que acabamos de dar son también muy navarros, ¿no? Y muy navarros quiere decir más de 55.000 personas en el paro que no cobran eso, cobran 400, 500, 600, los datos de Cáritas, los datos de las 15.000 personas. Y con el mileurismo extendido aquí, hombre, y en no era muchas un lujo, comunidades, ¿no? Ahora prácticamente es un lujo. O sea, hoy cuando se habla de 600 euros ya estamos diciendo, uff, ¿no? Fermín, datos alentadores que podemos sumar de alguna manera. Alentadores, bueno, eso también puede tener lo del pollo, ¿no? De que nos hemos comido el pollo y me lo he comido entero yo, pero como estamos dos ha sido a medias, ¿no? Te los comido el 50%. También puede ser un poco algo de eso. Yo creo que efectivamente, hombre, históricamente Navarra ha tenido una situación económica en relación con salarios, etcétera, pues como ha dicho Tere, pues un poco más alta que la media del Estado, ¿no? Pero bueno, ¿significa algo? Pues sí, seguimos manteniendo una tónica ahí, pero la verdad es que en los últimos tiempos se está acrecentando muchísimo el nivel de miluristas, el nivel de no trabajadores, y las familias, rara es la que no tiene
pues alguna persona en paro, donde, como decía Tomás, el abuelo tiene que hacerse cargo de, yo lo tengo bastante cerca el asunto, con personas que han hecho unas carreras muy importantes, que están muy preparadas, que tienen y que no tienen posibilidades más que irse fuera de aquí para poder encontrar alguna cosa. Y claro, todo eso, dicho así, ya digo, con esa estadística que somos la tercera, no sé qué, en porcentaje, pues bueno, pues bien, pues puede servir de consuelo, pero solo de consuelo al que le toca, al que no le toca no le sirve de nada. Yo quería comentar, también, Tomás, que el Banco de España prevé un crecimiento de un 1,2%, ¿no?, de la economía a lo largo de 2014. Pero lo comentaba antes, es la gran estadística que señala una tendencia positiva, pero la realidad tozuda, y lo recordaba el defensor del pueblo, es que el último año ha sido peor que el anterior. Si me permites, yo quería mencionar, dar un apunte literario, y es que esta semana falleció el novelista Armando López Salinas, que fue militante del Partido Comunista, miembro de su comité ejecutivo, que es el autor de una novela publicada en 1960 titulada La mina. Una novela realista que respondía a la estética de la época, de literatura comprometida, que hablaba de injusticias y que en el fondo está hablando de un problema muy actual, que es el problema de la emigración. En este caso, a partir de una familia situada en tierras andaluzas que tiene que buscarse el cocido en otras latitudes con un trabajo durísimo, y yo quería rendir este modesto homenaje a un escritor magnífico en su tiempo, al que los nuevos aires de los nuevos ricos españoles de los años 70 y posteriores y las nuevas modas creo que arrumbaron de manera injusta. Por lo menos que quede el recuerdo de un magnífico escritor y de una obra cuyo protagonista creo que representa muy bien la dificultad familiar y laboral que estamos sufriendo en este momento. Por añadírtelo a ti, que justo es en la semana que se está celebrando todo el tema del racismo, de la inmigración y tal, es un buen homenaje. Y yo creo que otra cosa, el mundo de la cultura no puede dejar de estar comprometido ante las injusticias nunca. Y él fue un ejemplo. Así es. Bueno, pues con ese ejemplo, ¿no?, López Salinas y esa obra, La mina, nos quedamos hoy. Fermín Ciaurri, Teresa Aed, Tomás Hierro, siempre es un placer compartir la tarde con vosotros. Gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos adelante, son las 5 en punto de la tarde, vamos a hacer una brevísima pausa y luego hablaremos del sol, una de las fuentes de energía más importantes en el mundo.